Con estos datos, que corresponden al número de alumnos por grupo en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Guasave, vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias. Como habíamos visto en el ejercicio anterior, nosotros podemos seleccionar todo el conjunto de datos y asignarle un nombre. Una vez que está seleccionado todo el rango, nos vamos a la ventana llamada cuadro de nombres y ahí le vamos a poner el nombre que nosotros queremos. Ojo, si aquí le ponemos datos, como en el ejercicio anterior y que está en otra página de este libro, si le ponemos datos y le damos enter, nos va a llevar a ese conjunto que está llamado así. Pero no es eso lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos dos opciones. O eliminamos el nombre de datos si queremos utilizarlo aquí, o le ponemos un nombre diferente. En este caso le voy a llamar datos 2. Y así este rango es datos 2 y este rango es datos. Y si tengo otro ejercicio acá en el 3, pues a este le voy a llamar datos 3. Pero en este video no vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar nada más con el ejercicio 2. En dado caso de que yo quisiera volver a utilizar un nombre, primero tengo que borrarlo. Y para borrarlo, nos tenemos que ir aquí al menú de fórmulas y buscamos el botoncito que dice administrador de nombres. Y ahí aparecen todos los datos utilizados y los valores que están contenidos en ese rango. Seleccionamos uno, por ejemplo, datos, lo quiero borrar, me voy al botón eliminar, hago la confirmación y ya puedo utilizar el nombre de datos en cualquier otro conjunto, cualquier otro rango. Esto, miren, ya no aparece con nombre aquí. Ahora le voy a poner a este datos 1. Pero vean cómo me cambió todas las fórmulas. ¿Por qué? Porque esta fórmula me cuenta los datos que hay en el rango llamado datos. Esta me toma como referencia el conjunto llamado datos y esta también. Y estos valores que están aquí también están referidos a estos. Y como aquí no hay valores, no es posible hacer las operaciones que tenemos aquí. Todo eso me afecta si yo elimino un rango. Por eso tenemos que estar muy seguros nosotros de que ya no ocupamos ese nombre. Entonces voy a regresar mejor, voy a volverle a poner el nombre de datos y vean cómo ya vuelven los valores. Ya se recalculan las fórmulas. Ok, mejor este lo dejamos sin tocar. Y nos venimos aquí a donde vamos a llenar nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué vamos a ocupar aquí? Ocupamos un número de datos. Número de datos. O total de datos. O como ustedes le quieran llamar. El número de datos. Aquí me aseguro, esto me gusta que estén alineados a la izquierda, ¿no? Entonces le doy enter si está alineado a la izquierda. Eh, Ocupamos el valor mínimo del conjunto de datos, que pudiéramos buscarlo aquí, pero eso va a ser más tardado y más, si en lugar de 40 datos tuviéramos, no sé, 200 datos o algo, se vuelve difícil. Y ahora imagínense esto con decimales, se vuelve más complicado todavía. Entonces, valor mínimo y vamos a ocupar, aquí me faltaron los dos puntos, se los voy a poner. No es que sea perfeccionista, pero vale más que quede bien. Y aquí vamos a ocupar el valor máximo. Valor máximo. Los dos puntos. Y estos me interesa que también estén alineados a la izquierda. Y aquí vamos a poner los valores. ¿Cómo ponemos estos valores? Pues utilizando fórmulas para no tener que contarlos ni buscarlos. Para contar cuántas celdas de un rango contienen números, la fórmula a utilizar es contar. Y hay que recordar que siempre una fórmula inicia con el símbolo igual. Entonces lo ponemos contar. Yo acostumbro poner las fórmulas con mayúsculas, pero si las ponen con minúsculas es la misma. O si ponen la primera minúscula y las siguientes, perdón, la primera mayúscula y la siguiente minúscula, de cualquier forma, eh, Excel les va a tomar en cuenta eso como una fórmula. Todo lo que esté después del signo igual. Entonces, contar. ¿Y qué vamos a poner entre paréntesis? Pues los valores más bien las celdas donde queremos nosotros buscar el número de datos. En este caso, nuestro rango se llama datos 2. Vean cómo al escribir datos 2 identificó todo el rango. ¿Ok? Le damos enter
y ya nos dice que en total tenemos 40 datos. Vamos a hacer lo mismo para encontrar el valor mínimo, pero ahora la fórmula, que la iniciamos también con el signo igual como todas, la fórmula es min. Y entre paréntesis, datos 2. Y ahí encontramos el valor mínimo 12. ¿Dónde está el 12 aquí? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está el 12, miren. Ahora vamos a buscar el valor máximo. La fórmula es max. Max. Y voy a escribir datos 2. Ahora, alguien puede optar, no, pues yo lo hago con el mouse. En lugar de escribir datos 2, selecciono todo el rango otra vez. Está bien, es válido. Cerramos el paréntesis porque siempre hay que cuidar que todos los paréntesis que se abran se cierren. Y le damos Enter. Y nos dice que el valor máximo es 26. Y aquí está el 26. ¿Ok? Y ahora ya estamos listos para llenar nuestra tabla de distribución de frecuencias. A continuación, vamos a empezar a formar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a poner los encabezados de las columnas. Hay que recordar que en la primera columna le llamamos el número de fila. En este caso, vamos a ponerle entre paréntesis la I porque luego haremos referencia a ellas. En la siguiente columna irá, pues, a qué se refiere estos valores que tenemos aquí. Son número de alumnos por grupo. Entonces vamos a poner alumnos. Enseguida tenemos la frecuencia que habrá para cada valor que tome la variable. Esto le ponemos como FI. Y si ustedes gustan, esta I la podemos poner como subíndice, que es como yo realmente lo prefiero. Esta I la ponemos como subíndice. En la barra de fórmulas la seleccionamos, nos vamos a formato de fuente y aquí seleccionamos subíndice. Ahora ya la tenemos como subíndice. Incluso para ponerla como subíndice, vamos a eliminar los paréntesis. En la siguiente vamos a tener la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que la vamos a expresar como porcentaje. Y nuevamente esta R la voy a poner como subíndice. La selecciono en la barra de fórmulas, nada más la R. Me voy a formato de fuente y lo marcamos como subíndice. Y como aquí vamos a ocupar la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, entonces vamos a copiar estas dos con control C. Una vez que las seleccionamos, control C, nos posicionamos en la siguiente columna y control V. Y aquí ya podemos nosotros modificar cambiándole aquí la F a mayúscula. Lo mismo que aquí. Y ya tenemos nuestros encabezados de columnas. Iniciaremos en la segunda columna, que es la de alumnos. Recuerden que esta la dejamos al final porque aquí los datos que no tengan frecuencias los vamos a eliminar. Vamos a eliminar ese renglón. Entonces, vamos a empezar poniendo aquí el valor que ya encontramos como mínimo. ¿Sí? Este valor mínimo. Vamos a escribirlo. No lo copiamos porque necesitamos hacer una cadena, o sea, un autollenado que va a hacer Excel con valores consecutivos desde el 12 hasta el 26. Para esto ponemos los primeros dos valores que son 12 y 13. Seleccionamos ambos y en el botoncito aquí en la esquina, la esquina que aparece remarcada, que es la inferior derecha, desde ahí vamos a dar un clic y vamos a arrastrar y vemos como al lado derecho en la parte de abajo va apareciendo el número que se va a ubicar en cada celda. Entonces lo ubicamos hasta el 26. Si nos hubiéramos ido de paso, pues bastaría con seleccionar y suprimir los valores que estén en exceso. Y ya tenemos nuestra columna de alumnos y decíamos, los que no aparezcan con frecuencia, enseguida las eliminaremos. Vamos ahora a llenar la columna de la frecuencia absoluta.
F subíndice I. Acuérdense que esta I que aparece se refiere al número que vamos a tener aquí. De tal manera que aquí iría F1, F2, F3, F4. De esa manera. Aquí vamos a utilizar una fórmula. Nos interesa saber cuántas veces aparece el número 12 en este conjunto de datos. Vamos a utilizar la fórmula contar punto sí. Contar punto sí. Aquí nos dice en la ayuda, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Bien, pues tenemos que poner un rango. Nuestro rango es datos 2. Ponemos el separador, que en mi computadora es la coma. Ustedes observen ahí en la ayuda y les va a decir si el separador es la coma o es el punto y coma. A veces por la configuración que tenga la computadora debemos utilizar punto y coma. Pero aquí me dice que para mi equipo el separador va a ser la coma. Entonces, datos 2 es el rango y el criterio que sea igual al valor que se encuentra aquí en la columna H2. Pero si yo le doy clic aquí, miren cómo me posiciona aquí al inicio de la fórmula. Entonces no puedo seleccionar la celda en este momento. Si la fórmula estuviera por acá, la celda estaría libre, pues nada más le doy clic. Pero entonces la voy a escribir. Es la columna H2. ¿Sí? Ahora sí se seleccionó la celda. Cierro el paréntesis. Esto es muy importante, que todo paréntesis que se abra se cierre. Y le damos Enter. Entonces aquí me está diciendo que el 12 aparece una sola vez en este conjunto de datos y podríamos verificarlo. Cuando nosotros ponemos una fórmula como esta, donde la condición es el valor que se encuentra en la celda H2, y nosotros copiamos esta fórmula, ya sea con control C y luego control V, o bien dándole clic derecho al mouse, donde está seleccionada la celda que queremos copiar, le damos clic derecho al mouse, seleccionamos copiar, clic derecho otra vez en la celda donde queremos pegar la copia y le damos pegar. Observamos un cambio. Aquí la condición era la celda H2, es decir, la celda que está una posición a la izquierda de la fórmula. Aquí la fórmula se copió, pero con la condición de la celda H3. O sea, sigue siendo la celda que está una posición a la izquierda. Eso es importante porque al copiar todas las fórmulas, y esta es la forma más fácil, arrastrando las celdas, cada copia se va poniendo con la condición de la celda que está una posición a la izquierda. Y eso nos facilita mucho trabajo porque no tenemos que ir cambiando esa posición. Y ya una vez que hemos llenado toda la columna de frecuencias, incluso podemos poner, y se sugiere poner aquí una sumatoria únicamente con el objetivo de verificar que el total que nos dé aquí, o sea, la suma de todos estos valores, corresponde con el número de datos. Esto lo podríamos hacer sumando, es decir, utilizando la fórmula suma. Dice suma número 1, coma número 2, etc. Podríamos irlos marcando 1, coma, luego esta, coma, y vamos dando clic, coma y clic en la celda. Esa es una forma que se recomienda cuando las celdas no están contiguas. Es decir, hay celdas entre ellas que no se van a utilizar en la suma. Vean cómo aquí me brinqué la 25, ahí está, era la 15, porque no puse la coma, ahora sí, y me aseguro de cerrar el paréntesis y ahí está la suma, 40. Pero cuando las celdas están como estas, que están una junto a la otra, es más rápido utilizar la autosuma. Esta autosuma que automáticamente detecta los valores que se pueden sumar, nos lo proporciona marcados ahí y si nosotros estamos de acuerdo nada más damos enter y ya nos da el 40. Nos restaría ahora eliminar la fila o las celdas donde aparece un valor de la variable alumnos que no tiene frecuencia. Seleccionamos estas dos celdas y no le vamos a dar suprimir porque pasaría esto, miren. Con suprimir se borra el contenido de las celdas, pero las celdas siguen estando ahí. Lo que nos interesa es eliminar las celdas. Esto lo hacemos con un clic derecho, teniendo seleccionadas las dos celdas. Eliminar. Y aquí, bueno, nos puede dar la misma si las celdas se recorren hacia arriba o si se desplazan a la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí las tenemos en blanco
y al desplazar hacia arriba, pues eliminaríamos ese espacio. Entonces es mejor que se desplacen hacia arriba. Ahí está, ya eliminamos la que tienen 0. Y de esta manera, ahora sí, ya tenemos lista nuestra columna de frecuencia absoluta. Y estamos listos para llenar la columna de frecuencia relativa. En el ejemplo anterior, vimos que aquí poníamos una fórmula donde dividíamos la frecuencia absoluta entre el total de datos. Es decir, entre el número de datos o entre este valor que fue la suma de todos. Cualquiera de los dos es el mismo valor. Y luego lo expresábamos aquí en el formato de número como porcentaje. Lo hacíamos de esta manera. El valor de esta celda va a ser igual. Acuérdense que siempre las fórmulas las iniciamos con el símbolo de igual. Va a ser igual a dividir el contenido de esta celda, que está a una posición a la izquierda, entre, voy a tomar este dato como referencia, entre esta celda. Pero recuerden que aquí se va a colocar lo que esté 1, 2, 3, 4, 5 posiciones a la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones hacia abajo. Me da ese resultado como 0.025. Lo expreso como porcentaje y luego aquí para aumentar el número de decimales. Y ahí me dice que es 2.50% y está correcto. Pero recuerden también que en la siguiente frecuencia, si tiene el mismo valor, es decir, la frecuencia relativa de esta celda se va a sacar con esta frecuencia absoluta, entonces tenemos que dividir entre 40. Pero si copio la fórmula, control C, control V o la hubiera arrastrado, me da 8.33, no me da 2.50. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que esta celda que está en una posición a la izquierda se está dividiendo entre el valor de otra celda que está 5 posiciones a la izquierda y 8 posiciones hacia abajo. Y en este caso ese valor es el 12. Entonces no me conviene la fórmula así como está. Voy a suprimir esa fórmula que copié y voy a corregir desde la original que está aquí para indicarle que esta celda E10 tiene que ser igual en todas las copias que yo haga. Eso lo hacemos poniéndole el símbolo de pesos. Antes de la columna, perdón, antes de la fila y antes del nombre de la columna. El signo de pesos nos va a indicar que esa referencia va a ser absoluta. O sea, ya no va a ser la celda que está 5 posiciones a la izquierda y 8 hacia abajo. Ahora va a ser la celda E10. Siempre la celda E10. Entonces aceptamos esto con Enter y en el momento que nosotros copiemos esta fórmula a todas las demás celdas, nada más aquí abajo no, porque aquí vamos a poner una suma. Fíjense cómo en la segunda fila, que es la fila 3, la fórmula sigue teniendo 10. Sigue siendo el valor de la celda que está en una posición a la izquierda la que se va a dividir. En este caso la I3, aquí la I4, aquí la I5, aquí la I6, pero en todas se va a dividir entre la celda E10. Eso lo ocasionan los signos de pesos. Entonces ya tenemos lista nuestra columna de frecuencias relativas. Vamos a poner una autosuma aquí nada más para sostener a la vista que la suma sí nos da el 100%. Pero algo que es importante aquí, si aquí yo pongo el porcentaje, yo ya estoy diciendo que estos datos se van a expresar como porcentaje. Entonces, va a ser incómodo que en todos los renglones diga por ciento, por ciento, por ciento. Lo vamos a eliminar. Vamos a cambiar el formato de todos estos números a formato general. Formato general o formato de número. Y como ya lo habíamos establecido con 2 decimales, ahora lo que vamos a hacer, y queremos que nos siga representando el porcentaje, es que la fórmula la vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Y así ya sabemos, es 250 y está expresado como por ciento. Entonces es un 250%. Vamos a seleccionar todos y ahora sí está. Recuerden, cada valor de estos significa un porcentaje. Y ahí está nuestra columna de frecuencias relativas.
Vamos a llenar ahora nuestra columna de frecuencias acumuladas. Hay que recordar que esta columna se va a llenar sumando todas las frecuencias absolutas hasta cada renglón. De tal manera que en la primera siempre va a ir este primer valor. Lo vamos a poner así, igual a este. Y ahí está. Aquí sí lo copiamos, no lo escribimos, lo copiamos. ¿Por qué? Porque si en un momento dado nosotros cambiamos los datos acá, pudiera parecer que aquí, por ejemplo, en el 22 nos hubiéramos equivocado y en lugar de este 22 fuera un 12. Y ya que nos damos cuenta, lo corregimos y automáticamente aquí cambió su frecuencia. ¿Sí? Cambió su frecuencia absoluta y cambió su frecuencia acumulada. Pero vamos a regresarlo como estaba. Aquí era un 22. Esta fórmula va a ir nada más en esta celda. Esta es igual al contenido de la celda I2. Pero a partir de la siguiente, la fórmula me tiene que ir sumando todos los valores. Y como el valor que tenemos aquí arriba es la suma hasta esa fila, pues vamos a tomarla como referencia. Y nuestra fórmula será entonces igual a el contenido de la celda que está una posición arriba más el contenido de la celda que está dos posiciones a la izquierda. Y así nos va a dar que aquí la frecuencia acumulada es 1 más 1, nos da 2. Y es correcto porque la frecuencia es 1 más 1. Ahí está el 2. Cuando copiemos la fórmula a la siguiente celda, nos da 3. Aquí vamos 1, 2, 3. Este 1 y este 1 ya se sumaron aquí, por eso tomamos esta referencia a la celda que está arriba. Ya va a contener la suma de todas las frecuencias absolutas que están por arriba de la fila. Entonces se le suma la frecuencia absoluta de la fila donde estamos poniendo el valor de la frecuencia acumulada y ya nos da el total hasta ahí. Arrastramos esto hasta la última fila. Recuerden, esto no lo considero como fila de la tabla. Esto es nada más, estas celdas son para los totales y nada más en esta celda los voy a utilizar. Entonces de esta manera ya tenemos todas las frecuencias acumuladas. Hay que recordar que la frecuencia acumulada de la última fila debe de coincidir con el total de datos que tenemos aquí, que a su vez es lo mismo que el número de datos que habíamos obtenido acá. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra fila de las frecuencias acumuladas. Y vamos a llenar la última fila que es la de las frecuencias relativas. Antes de eso vamos a hacerle una corrección aquí porque la F me quedó como subíndice. La voy a seleccionar aquí en la barra de fórmulas y me voy a ir al formato fuente para quitarle el subíndice y que ya aparezca como debe ser, ¿no? Con su formato normal. Ahora bien, las frecuencias relativas expresadas en porcentaje pudiéramos sacarlas de dos formas. Una es sumando cada uno de los valores que tenemos aquí, como lo hicimos con las frecuencias acumuladas. Es decir, la primera sería igual a la frecuencia relativa de la primera fila y en la siguiente iríamos sumando la celda que está una posición arriba con la celda que está dos posiciones a la izquierda. Y aquí está 2.50 más 2.50 es 5.0. Y al hacer la suma, pues todo nos va a dar el 100. Pero hay ocasiones en que a raíz del redondeo que hacemos nosotros aquí, si por ejemplo en total estos fueran 10 datos, nada más, si fueran 10 datos, y aquí tuviéramos nosotros 3.33%, ¿ok? No, si fueran 3 datos, perdón, si fueran 3 datos, y aquí tuviéramos 3.33%, 3.33%, 3.33%, al sumar, aquí nos podría dar 6.66% si lo hacemos así directamente. Y aquí 9.99%, cuando aquí en 3 datos ya deberíamos llevar el 100%, porque en el redondeo vamos perdiendo esos decimales. Entonces la recomendación es aplicar la fórmula tal y como la aplicamos aquí para sacar la frecuencia relativa. Es decir, ir dividiendo la frecuencia acumulada de cada fila entre el número total de datos y luego multiplicar por 100%. ¿Sí? Pero hay que recordar que cuando yo seleccione esta celda, aparte aquí le tengo que poner los signos de pesos. Signo de pesos para la E, que es la fila,
signo de pesos para, perdón, la E es la columna y signo de pesos para el 10, que es la fila. ¿Qué nos faltó? Nos faltó multiplicar por 100. Ahí está, 2.50. Y ahora sí, esta misma fórmula la arrastramos. Ya sabemos que se va a ir cambiando. Se va a ir cambiando nada más la celda que está una posición a la izquierda. Aquí era perdón, aquí era la K2, aquí es la K3, aquí es la K4 y el resto de la fórmula no se cambia, miren, por los signos de pesos que le pusimos. Entonces nos da un total del 100%. ¿Qué nos falta ya para terminar la tabla? Pues nos falta nada más poner el número de fila. Vamos a poner número 1 y número 2. Aquí sí esto no va a depender de los datos que tengamos, sino que va a depender más bien de lo que tengamos aquí. Entonces, número 1, número 2, lo seleccionamos y arrastramos. Y así llegamos a tener 14 filas. Con esto ya pues, podemos pensar que queda completa nuestra tabla. Pero si queremos nosotros agregarle un poquito a este formato, pues podemos ponerle bordes. Vamos a seleccionar todos los datos de la tabla. Nos vamos a ir aquí donde está fuente, ahí está la ventanita de los bordes y vamos a seleccionar todos los bordes. Todos los bordes. Y si ustedes quieren que remarcar, separar esta primera fila del resto de los datos, pues vamos a ponerle aquí bordes gruesos externos. Perdón, me fui a donde no era. Aquí. En los bordes, vamos a buscar borde exterior grueso. Y de esa manera queda un poquito resaltada, pero igual lo podemos hacer por las columnas. Miren, selecciono una columna. Mantengo presionada la tecla control. Ahí tengo presionada la tecla control del teclado. Me voy a la tercera columna, es decir, me brinco una. Selecciono todos los datos de esa columna, incluso el 40 también. Selecciono todas estas. Bueno, me debía haber brincado una, pero como ocupaba esta, también de una vez la marqué. Aquí sí me brinco una. Y otra vez bordes gruesos. Y digo, pero aquí en el 26 y aquí en esta que tiene el valor de 40 le faltó el borde grueso abajo. Bueno, selecciono todo esto. Todo esto va a llevar un borde grueso también. Y si quiero ponerlo esto en negritas y de otro color para que esté diferente de los demás, pues se lo agregamos. De esa manera, pues vamos formando. O bien, pudiéramos seleccionar aquí los encabezados, ponerle un fondo de color oscuro, en este caso el azul, pero para que se vea el texto, pues lo ponemos de color blanco o un gris muy claro. Y de esa manera queda mejor nuestra tabla. Estas esquinitas verdes que se ven nos lo muestra porque la fórmula es diferente a la de las celdas adyacentes. Es una advertencia. No pasa nada, lo podemos dejar así. Nosotros sabemos que las fórmulas están correctas porque coinciden los datos que tenemos con lo que nosotros esperábamos. Pero si no queremos que se vean por cuestiones de estética, pues tendríamos que seleccionarla, irnos aquí al botoncito de advertencia, dice que la fórmula es incoherente, y vamos a ignorar el error. Pero esto hay que hacerla para cada una de las celdas. No creo que me permita hacerlo. Vamos a ver si en todas. A ver si. Ignorar el error. Sí, ahí está en todas. De esta manera ya nuestra tabla se ve mejor. Pudiéramos ponerle un fondo grisecito aquí a los totales. A ver. Un fondo gris y unas negritas. E incluso reducir un poquito el ancho de las columnas que tienen la información, digamos, un poco corta, como el número de fila, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y listo. Ahí está, completa y bonita nuestra tabla de distribución de frecuencias.